Buenas noches, amada iglesia, qué privilegio poder estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Bienvenidos a nuestro servicio de Noches de Poder. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué privilegio poder estar con ustedes hoy acompañándoles. Y ya que los saludamos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hablar con nuestro Padre. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, porque nos has guardado, nos has protegido, Señor. Gracias por darnos un día más de vida, por permitirnos abrir los ojos para ver tus maravillas y tus milagros. Señor, te pido que guardes mi vida, guardes mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que me guíes, que seas esa luz para nosotros. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú nos sostienes, Señor, guardas nuestros hogares. Y hoy te pido, Señor, que bendigas las vidas de todos nuestros hermanos, Señor, que tú estés allí, Señor, obrando día a día, Señor, que seas bendiciendo sus trabajos, Señor, sus estudios, Señor, que tú estés acompañándolos, Señor, dándoles seguridad, protección. Hoy, Señor, bendigo nuestro servicio. Te pido, Señor, que tú seas moviéndote en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, aprender algo más de ti, Señor, que podamos enamorarnos día a día, Señor. Enciende ese fuego, Señor, enciende esa pasión en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles una pequeña porción de la palabra, la cual he titulado ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios 2, del 1 al 3. Pero antes quiero que reflexionen en esta pregunta. ¿Qué sería de sus vidas si no tuvieran a Jesús en estos momentos? ¿Cómo estuvieran hoy en día? Efesios dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Como primer punto, ¿de qué sería mi vida sin Jesús? Viviría en desorden. Viviría en desorden y no nos conoceríamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no tendríamos una identidad. Y nuestra identidad es Dios, ¿verdad? Es estar en Él, es seguir su camino, ¿verdad? Estar en comunión con Él, ¿verdad? Entonces vamos a leer 1 Corintios 14:33, que dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De confusión, ¿verdad? No es un Dios de confusión. ¿Por qué debemos estar confusos? Puedo poner un ejemplo. ¿Por qué tenemos que tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, verdad? ¿Por qué tenemos que salir de nuestro servicio y llegar a nuestros hogares a discutir con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, incluso muchas veces con los vecinos por cosas que son mínimas, que no tienen importancia y no tenemos por qué confundirnos, ¿verdad? Como segundo punto, no habría un direccionamiento, ¿verdad? Esto sería por falta de obediencia, ¿verdad? En el versículo 2 nos dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Les puedo poner un ejemplo. Adán y Eva, Dios les dio una orden muy sencilla, ¿verdad? La cual era que podían comer de cualquier fruto de cualquier árbol que había en el jardín, ¿verdad? Y les dio una orden, les dijo que no podían comer del árbol del fruto prohibido, ¿verdad? Pero ellos desobedecieron y eso los llevó a una consecuencia, ¿verdad? En nuestras vidas muchas veces desobedecemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros padres, los que trabajamos, a nuestros jefes, ¿verdad?
y nuestra desobediencia nos lleva a una consecuencia, ¿cierto? Amén. Como tercer punto, estaríamos en pecado, ¿verdad? Nos dejaríamos llevar por los deseos de la carne, ¿verdad? Eh, un ejemplo de mi vida, yo antes vivía con mi esposo sin la bendición de Dios, sin estar casada, y estaba pecando, ¿verdad? No estaba bien ante los ojos de Dios, estaba siguiendo los deseos de la carne, algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios, ¿verdad? En el versículo 3 nos dice, en este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la respuesta de Dios no llega pronto, ¿cierto? No llega cuando nosotros queremos y hacemos nuestra propia voluntad, ¿verdad? Dejamos de lado la voluntad de Dios y sabemos que la voluntad de Dios nos hace bien a nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él no quiere dañarnos, Él quiere un bien para nosotros, Es ¿cierto? perfecta. Y dice segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo pienso que nosotros debemos tener un corazón limpio, ¿verdad? Para que podamos amar a nuestro hermano, ¿cierto? A nuestro prójimo y para podernos amar a nosotros mismos, ¿verdad? Para que en nosotros habite nuestro Padre Celestial, debemos tener un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón puro, para que haya justicia, haya amor, haya paz y haya fe, ¿verdad? Son 4 puntos que debemos tener muy en cuenta. Porque si no tenemos un corazón limpio, si estamos pecando, si estamos obrando mal, no podemos tener nuestro corazón limpio y allí no habitaría nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Como cuarto punto, estaríamos muertos en Cristo. En el versículo 1 nos dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, ¿verdad? Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, ¿verdad? No teníamos un rumbo fijo, ¿verdad? No teníamos un propósito. Una dirección, como tú dices, que el segundo punto era un direccionamiento, no teníamos eso. Entonces acá dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como dice nuestra palabra, el único que nos puede limpiar verdaderamente es Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nos limpia Él? Buscándole diariamente y arrepintiéndonos genuinamente, ¿cierto? De corazón. De corazón, verdaderamente, buscándole, pidiéndole perdón porque le fallamos día a día con cosas pequeñas, pero podemos fallarle, ¿verdad? Y debemos buscarlo, tener una intimidad con Él para poder ser limpios por Él, poder seguir esa luz, que nuestra luz es Jesús, ¿verdad? Romanos. Y dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amados hermanos, yo los invito a que reflexionemos en esta palabra y reflexionen en este título, en esta pregunta que Lady nos hacía, que es ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Muchos de nosotros, cuando estábamos en una vida antigua donde no conocíamos nada de Dios, vivíamos en desorden, vivíamos sin direccionamiento, y hoy en día, gracias a que por una persona o porque nosotros mismos llegamos, tenemos amor, y les pido que nuestra fe no mengue. Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para muchos, pero hoy les digo que esa fe siga encendida, que esa pasión por Dios siga ahí, que cada día más anhelen ir a su presencia, que lo busquen, que ayunen día a día. Entonces, amada iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos para decirle a Dios que nos perdone por esos mínimos pecados que hemos cometido.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta pequeña porción de la palabra, en lo cual, Señor, tú nos enseñas día a día. Hoy, Señor, te pido que tú seas direccionándonos, que tú seas poniendo orden, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú seas limpiando, Señor, todas esas impurezas que hay allí, Señor, y que tú seas habitando en él, Padre. Hoy te pido, Señor, que así como limpias nuestro corazón, limpias nuestros ojos, Señor, aún nuestros sentimientos, Señor, porque muchas veces, Señor, los dañamos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino, Señor, a hacer esa luz que tú eres, Señor, para dar amor, Señor, para dar una paz a otros, Señor, y para tener paz así consigo mismo, Señor. Que esa justicia, Señor, que nosotros damos, Señor, sea justa, Señor. Te pido, Señor, que vuelvas nuestro corazón, un corazón puro, Señor, un corazón en el que anheles, Señor, estar allí, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser mejores día a día, a que podamos servirte, Señor, de corazón, Señor. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Bendice, Señor, cada hermano. Bendice sus familias, Señor. Bendice aún nuestros pastores, nuestros líderes, Señor. A cada uno de los ministerios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, espero que esta pequeña porción de la palabra haya sido de bendición y los invito a alabar al Señor. Muchísimas gracias. Mis ojos puestos en él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Cantamos juntos, vamos. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. La eternidad. Libre de mi pasado. Vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Puedes decir, la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque
cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. Oh, porque vivo estás, yo también ahora vivo por ti, Jesús. Aleluya. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo
ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Para todos mis amados hermanos, qué bendición poder estar con cada uno de ustedes conectados a esta hora de la noche. Creemos que Dios tendrá una palabra de bendición para nuestras vidas. Damos gracias al Señor por el servicio de esta noche. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar congregados, por darnos la oportunidad de compartir, de estar en comunión a través de estas plataformas, a través de estos recursos, de estos medios que Él nos ha entregado a nosotros como iglesia. Así que mis amados, gracias a todos ustedes los que se conectan a esta hora de la noche con nuestro servicio Noches de Poder. Gracias a todos los que están con la disposición para recibir algo especial de parte del Señor.
Yo le pido que hoy tenga la mayor reverencia, que hoy tenga la mayor disposición para que el Señor pueda hablar a su vida, para que la palabra de Dios pueda entrar a tu corazón y pueda generar ese efecto que Dios quiere que genere en cada uno de nosotros. Así que, mis amados, damos gracias al Señor también por Lady, por Danielita, que estuvieron direccionando este servicio. Damos gracias al Señor por esa nueva generación de líderes y servidores que se están levantando, porque necesitamos que se levanten otros para poder servir al Señor. Necesitamos que se levante una generación de relevos que estén dispuestos a servir a Dios. Y recuerda que tú también puedes hacer parte de esa generación de relevos, de esa generación de servidores que van a estar ahí dispuestos, que van a estar ahí preparados para que en el momento en que Dios así lo decida, puedan empezar a servir al Señor con todos los dones y talentos que Él nos ha entregado. Así que, mis amados, damos gracias al Señor por esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por este día que ya está por terminar, porque yo sé que Dios nos ha estado bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta semana que ha transcurrido. Ya nos encontramos al finalizar de semana y creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hoy quiero que veamos un tema especial. Quiero que veamos un tema que de seguro nos va a bendecir, y quiero que te prepares ahí con tu Biblia, que te prepares ahí con tu libreta de notas, tu libreta de apuntes, y que te dispongas para que el Señor pueda hablarnos a través de su bendita palabra. Y hoy tenemos un tema que he titulado El espíritu de Madián. El espíritu de Madián. Así que anota el título bien grande ahí en tu agenda, El espíritu de Madián. Y quiero que me acompañes por un momento al libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 6. Libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo número 1 al 6. Así que estaremos viendo el tema titulado, como ya lo mencioné, El espíritu de Madián. Gracias a todos ustedes, los que tal vez nos están viendo por primera vez. Y si usted ya está conectado con nuestro servicio, yo te invito a que puedas compartir este enlace, para que puedas enviarlo a tu familia, a tus seres queridos, para que puedas subirlo al estado de tu WhatsApp, para que puedas subirlo a tu plataforma de Facebook, de tus redes sociales. Qué bueno es que podamos compartir esta palabra con muchas otras personas, para que puedan también ellos ser bendecidos a través de lo que hoy Dios tiene para nosotros. Estaremos viendo el espíritu de Madián, el tema titulado El espíritu de Madián, en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo número 1 al 6. Y quiero que lo leas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Los hijos de Israel, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo número 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo número 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo número 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Volvamos a leer, por favor, ese versículo número 6. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a
Jehová. Cierra tus ojos, por favor, por un momento, y oramos a Dios para que Él pueda direccionarnos a través de su Espíritu y pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Dios, te damos gracias, mi amado Señor, por darnos la oportunidad, Rey de Gloria, de estar conectados en esta noche. Creemos que tu palabra será de bendición para nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que tu palabra pueda venir como ese bálsamo sanador, que tu palabra pueda venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, para traer esperanza, para traer vida, Señor, para que pueda traer luz en medio de las tinieblas, Rey de Gloria. Hoy te pedimos, Señor, que nos dé la disposición correcta, que abra nuestro corazón, que abra, Dios de la gloria, nuestro pensamiento, que nos dé la sabiduría necesaria para que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas en esta noche. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuerda el título: El espíritu de Madián. El libro de los Jueces nos habla de la degradación moral en la que se encontró o se encontraba el pueblo de Israel durante repetidas ocasiones. Tal vez esta misma degradación moral es en la que hoy nosotros nos encontramos, en la que hoy la sociedad se encuentra. Una degradación moral total. Y en esta degradación se encontró el pueblo de Israel durante repetidas ocasiones. Se arrepentían, Dios los libraba, pero nuevamente volvían y caían en la idolatría, volvían y caían en falsas doctrinas, volvían y caían adorando a otros dioses, optaban costumbres de pueblos paganos y demás, y esto los llevaba a que se separaran de Dios. Luego de la muerte de Josué, porque usted y yo vemos que el libro de los Jueces comienza relatando la muerte o el tiempo final, la recta final de Josué. Y luego de la muerte de Josué, dice la palabra que el pueblo se quedó sin alguien que los direccionara, sin alguien que los guiara, y por tal motivo, entonces ellos se separaron de Dios en repetidas ocasiones. No había en aquel tiempo alguien que separara y determinara direccionar el pueblo, alguien a través del cual Dios pudiera direccionar al pueblo de Israel. No lo había, y es por esto que muchas veces el pueblo se desvió. Pero es claro que también hay que resaltar, mis amados, que el pueblo ya sabía que era lo bueno y que era lo malo. El pueblo ya conocía la ley, el pueblo ya conocía los mandamientos de Dios, y era la responsabilidad de ellos mantenerse firmes en lo cual ellos habían creído. Y esto trae una aplicación para nosotros hoy día, porque usted y yo, mis amados, no podemos vivir solamente de lo que recibimos del pastor, de lo que recibimos de los líderes de la iglesia. No, cada uno de nosotros, una vez recibimos la palabra, nos hacemos responsables de esa palabra, y entonces tenemos que vivir conforme a lo que se nos ha enseñado. Este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena, este tiempo donde los templos se han mantenido cerrados hasta la fecha, es un tiempo donde verdaderamente se va a mostrar qué tan firmes estamos cada uno de nosotros como cristianos. Es un tiempo donde verdaderamente se está mostrando cuáles son las bases que usted y yo tenemos como cristianos, como creyentes. Es un tiempo para recordar toda la palabra que hemos recibido durante el tiempo que nos hemos estado congregando. Es un tiempo para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y esta era la condición del pueblo.
Cada vez que el pueblo se desviaba de lo recto, cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios, entonces Él traía un juicio sobre la nación. Él traía un juicio sobre el pueblo, los entregaba en mano de los enemigos, y luego el pueblo, cuando se encontraba ya casi destruido, entonces clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador para que pudiera salvarlos de la opresión que estaban viviendo. Dios había dejado varias naciones enemigas con el fin, mis amados, de probar a Israel. Esto me llamó la atención, porque Dios del todo no destruyó a los pueblos enemigos. Él dejó a varias naciones enemigas para probar a Israel constantemente. Y sabes que muchas veces Dios nos está probando a nosotros. Dios está probando tu fe y la mía. Dios está probando si verdaderamente usted y yo somos seguidores de Él. Dios constantemente nos prueba a través de la dificultad, a través de la crisis, a través de la enfermedad. Dios te prueba constantemente, y es ahí donde verdaderamente se muestra qué tan firmes estamos nosotros. Mira lo que dice el libro de los Jueces en el capítulo 3, versículo número 1. Acompáñame, retrocede un poco. Jueces capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, los que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Oído a esto, mira, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, entre los heteos, entre los amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hey, Dios perdonó la vida de cada uno de esos pueblos paganos. Dios le permitió al pueblo de Israel habitar en medio de las naciones enemigas, en medio de los enemigos, para probar qué tan firme estaba el pueblo, qué tan firme se encontraba el pueblo. Sabes que Dios muchas veces nos permite habitar en medio del pecado, habitar donde hay contaminación, habitar en el mundo. Por eso fue que Jesús dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los alejes del mal. Porque a través de cada una de esas circunstancias y pruebas, verdaderamente se refleja la fe que hay en nosotros, la convicción que tenemos acerca del Señor. Dentro de esas naciones que Dios había perdonado, dentro de esas naciones enemigas, se encontraba Madián, los madianitas. Y escúchame, porque aquí vamos a entrar un poco en materia. Madián significa pleito, contienda. Y en el capítulo 6, donde estuvimos leyendo, donde hicimos nuestra lectura principal, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue entregado en mano de los madianitas. O sea que el pueblo de Israel fue puesto en contienda, en medio de pleitos y demás. El pueblo de Israel venía de 40 años de paz, venía de 40 años de tranquilidad, luego de la victoria que tuvo Débora y Barak. Venían de 40 años de tranquilidad, porque se habían mantenido caminando rectamente. Dice la palabra que Débora y Barak se levantaron y derrotaron a un enemigo fuerte que tenía el pueblo de Israel, se llamaba Sísara. Y lo derrotaron, y fue una gran victoria a través de Dios.
Y entonces tuvieron 40 años. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 5, ahí un poco atrás del capítulo 6 donde estamos. Dice, y la tierra reposó 40 años. 40 años de reposo. 40 años sin guerra. 40 años de bendición. Pero nuevamente hacen lo malo delante de Dios y son entregados entonces en manos de los madianitas. Hey, ¿sabes que a muchos de nosotros no valoramos lo bueno de Dios? Muchos de nosotros nos gusta vivir en el proceso. A veces nosotros como cristianos nos gusta vivir en la prueba. Y claro que tenemos que ser probados, pero una cosa es que te amañes en la prueba. Una cosa es que te acostumbres a ser procesado todo el tiempo. Una cosa es que te acostumbres a vivir en medio de la crisis. Claro que vamos a ser procesados, claro que va a venir crisis, claro que va a venir aflicción, pero algo muy distinto es que te acostumbres a vivir así. Y esto le pasó al pueblo, 40 años de tranquilidad. Y luego ellos vuelven y hacen lo malo delante de Dios. Y entonces nuevamente viene la persecución, viene la muerte, viene la ruina, viene la escasez por causa del pecado que había en el pueblo de Israel. Y este es el contexto con el que nos encontramos entonces en el capítulo 6, versículo número 1. Donde nos dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián 7 años. Hicieron lo malo delante de Dios. Mis amados, usted y yo contamos con el favor de Dios, siempre y cuando usted y yo caminemos en el propósito de Dios, siempre y cuando usted y yo vivamos en obediencia a Dios. Cada uno de nosotros no podemos pretender tener el favor de Dios cuando caminamos en desobediencia a sus planes, a sus mandamientos, a sus estatutos. Necesitamos, mis amados, caminar en rectitud delante del Señor, porque entonces Él va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar. Hay un dicho por ahí popular que viene a mi mente ahora. No sé si lo diga bien, si no ustedes me corrigen, me escriben por interno, pastor, así no es así. Creo que dice algo como que la buena vida cansa y la mala amansa. La buena vida nos cansa, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. 40 años de tranquilidad, de paz, 40 años de bendición, y se cansaron. Y entonces viene el proceso, entonces viene la crisis. Y a través de esto, Dios les enseña que necesitan vivir rectamente. Y yo quiero, mis amados, que veamos 5 características del espíritu de Madián en esta noche. Escúchame, ese espíritu de los madianitas, ese espíritu que actuó en ese tiempo, hoy día también está afectándonos a nosotros. Hoy día también está afectando la iglesia, está afectando a los creyentes. El espíritu de Madián sigue vigente en nuestros días, y es nuestra obligación levantarnos en contra de este espíritu. Es nuestra obligación, mis amados, levantarnos en contra de lo que el espíritu de Madián quiere traer sobre nuestras vidas. Y yo quiero que hablemos de 5 cosas que hacía el espíritu de Madián y que hace hoy en nuestros tiempos. Lo primero que quiero que veamos es que era un espíritu oportunista. Anótalo ahí. Era un espíritu oportunista, o mejor aún, es un espíritu oportunista. En el versículo 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Escúchame esto. Si ellos hicieron lo malo, quiere decir que la cobertura de Dios ya no estaba sobre ellos. Ciertamente Dios no se alejaba de ellos, pero aún así la cobertura ya no estaba sobre ellos. Porque hay un límite, mis amados, hay un límite
en el cual Dios está con nosotros, pero si usted y yo cruzamos ese límite, entonces tenemos que asumir las consecuencias de nuestra decisión. Porque la cobertura de Dios está de este lado, pero si usted y yo cruzamos el límite, entonces estamos sin la cobertura del Señor. Y esto lo entiende el espíritu de Madián. Esto lo sabe, él lo conoce cuando usted y yo estamos sin su cobertura, cuando usted y yo estamos viviendo fuera del propósito de la voluntad de Dios. Y dice entonces que los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor y Dios los entregó en mano de Madián durante 7 años. 7 años vivieron sin la cobertura del Señor. 7 años vivieron siendo procesados, pero el espíritu de Madián conocía muy bien que como ellos no tenían el favor de Dios, como ellos no tenían la cobertura de Dios, entonces él podía entrar y torturar. Él podía entrar, mis amados, al pueblo de Israel y tomar posesión de ellos y hacer lo que él quisiera hacer con ellos. Hay algo que en la medicina se conoce como enfermedades oportunistas. Y son aquellas enfermedades que entran al cuerpo a causa de otra enfermedad que tal vez está operando en el cuerpo y hace que esa persona tenga defensas bajas. Y cuando esta enfermedad entra, entonces verdaderamente aprovecha lo que ya ha hecho la otra enfermedad para causar daño, y muchas veces el daño es letal. Me explico. Pacientes que sufren de VIH-Sida, pacientes que constantemente viven con su sistema inmunológico bajo, pacientes que tienen cáncer terminal o cáncer en sus etapas avanzadas, constantemente a través de los tratamientos, de los medicamentos, entonces viven con sus defensas bajas. Y ahí es donde vienen las enfermedades oportunistas. Y muchos pacientes no mueren del cáncer, muchos pacientes no mueren del VIH-Sida. Estos pacientes mueren de esa enfermedad oportunista, de esa gripa, de ese virus que entra y como ve al cuerpo que no tiene sus defensas totalmente arriba, entonces entran allí, toman posesión a tal punto de que muchas personas mueren por causa de esas enfermedades oportunistas. Y muchas veces, mis amados, esto se aplica a nuestras vidas. Cuando usted y yo estamos lejos de Dios, entonces nuestras defensas espirituales caen. Cuando usted y yo estamos separados de Dios, cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos en pecado, entonces, mis amados, toda esa presencia de Dios que nos rodea continuamente, la gracia del Señor, el favor de Dios, esas murallas que hay alrededor de nosotros, entonces menguan, se debilitan, y es ahí cuando entra el enemigo a causar daño en nuestras vidas. El espíritu de Madián sabe cuándo atacar. Estamos hablando de que es un espíritu oportunista. Él sabe cuándo atacarte. Él sabe cuándo estás débil espiritualmente hablando. Él sabe, mis amados, cuándo estamos sin cobertura. Él sabe cuándo estamos lejos de Dios. Él sabe cuando hay una puerta abierta en nuestras vidas para poder entrar. Este es el espíritu de Madián, un espíritu oportunista que está pendiente. Apenas se presenta la oportunidad, entonces él entra a causar daño y destrucción. Ten cuidado con la puerta que tienes abierta. Tengamos cuidado con esa puerta que hemos abierto, porque a través de esa puerta entonces él va a entrar y va a causar daño en nuestras vidas. Tengamos cuidado, mis amados, con esas puertas que abrimos constantemente. Tengamos cuidado con el chisme, con la murmuración. Tengamos cuidado con los pecados sexuales, hablando a jóvenes y también adultos. Tengamos cuidado con la pornografía. Tengamos cuidado con la masturbación. Tengamos cuidado con cantidad de cosas
las cuales hacen que se abran puertas gigantes de nuestras vidas a través de las cuales el enemigo entra a nosotros. Así que lo primero que vemos es que el espíritu de Madián es un espíritu oportunista. Ten cuidado, dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando la oportunidad perfecta para causar daño a nuestras vidas. Una segunda cosa o característica que encuentro del espíritu de Madián es que es un espíritu que infunde temor. Es un espíritu que infunde temor. Mis amados, el enemigo sabe que si te atemoriza, entonces te paraliza. Y una vez paralizado, usted y yo somos vulnerables ante el ataque de él. Constantemente el enemigo quiere atemorizarte. Quiere infundirte miedo, temor en tu corazón. A través de diferentes circunstancias, pruebas y crisis que se nos presentan día a día. Los madianitas habían infundido temor al pueblo de Israel, a tal punto que ese temor impedía que ellos se defendieran. Este es el mismo espíritu de Goliat, que dice la palabra del Señor que el gigante venía constantemente a atormentar, a atemorizar a Saúl y a su ejército, a tal punto que el ejército de Saúl se encontraba inmóvil, se encontraba atemorizado ante las amenazas del gigante. Hey, mis amados, hay muchos gigantes que se están levantando por ahí con el motivo, con la misión de atemorizarte, con la misión de infundir miedo en ti, con la misión de paralizarte, porque el enemigo sabe que si te paraliza, entonces no vas a tener la capacidad de defenderte. Hay enfermedades que quieren infundir temor en ti. Hay cosas que el enemigo está poniendo en tu mente para infundir temor en ti. Hay temor en muchos de nosotros por causa del coronavirus. Hay temor en muchos de nosotros por causa de enfermedades como el cáncer y demás. Hay temor en nosotros por causa de la escasez, por causa de la crisis, por causa de la economía, de la crisis económica que estamos viviendo en el país y en el mundo. Hay temor en nosotros, mis amados. Y eso es lo que el enemigo busca en nosotros, atemorizarnos. Es un espíritu, el espíritu de Madián es un espíritu que infunde temor en nuestras vidas. Y el temor llevaba a los israelitas a dudar del poder de Dios. Escúchame algo, el temor y la fe son incompatibles. El temor, el miedo y la fe son incompatibles. Porque cuando tú tienes temor acerca de algo, de alguien, entonces estás dudando del poder de Dios. Entonces estás dudando del Dios que tienes. Como les dije anteriormente, el pueblo de Israel se había apartado durante mucho tiempo del Señor. Se había desviado del propósito. Pero cada vez que ellos clamaban, entonces Dios levantaba un libertador y ya habían liberado varias batallas a través de las cuales habían salido victoriosos. ¿Será que el mismo Dios que lo hizo en las veces anteriores o en las anteriores veces no lo podía hacer ahora? Pero ellos se encontraban atemorizados. Ellos se encontraban con miedo en sus corazones. Yo me imagino al pueblo de Israel allá en esos lugares donde tuvieron que huir. Me los imagino temblando del miedo. Me los imagino atemorizados, guardando a sus hijos, guardando a sus familias. Eso es lo que el enemigo quiere que haya en nosotros. Pero yo hoy declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de temor, que todo espíritu de miedo, todo aquello que el enemigo ha maquinado para infundir temor en ti, yo declaro que se va en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que hoy hay libertad en tu vida, en tu corazón. Una tercera cosa que veo, mis amados, es que el espíritu de Madián nos lleva a huir.
el espíritu de los madianitas o el espíritu de Madián nos lleva a huir. Mira lo que dice el versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tuvieron que huir de su tierra. Tuvieron que huir de su heredad. Tuvieron que huir de la tierra que ellos habían conquistado por causa de los enemigos. Una vez el enemigo infunde temor en ti, entonces te saca corriendo de aquellas cosas que más amas. Una vez atemorizados, los israelitas salen huyendo. Hay muchos cristianos por ahí que en este mismo momento están huyendo. Hay muchos cristianos que en vez de enfrentar los problemas, enfrentar la crisis, huyen de ellas. Pero quiero decirte algo, mis amados, Dios no busca gente que salga corriendo. Dios no busca gente que huya de los problemas. Dios está buscando hombres y mujeres valientes, esforzados, que determinen creerle a Él y enfrentar sus temores, enfrentar sus miedos con valentía, con coraje. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Eso es lo que el Señor busca. Dice la palabra que huyeron a cuevas y cavernas. Tuvieron que dejar sus casas. Tuvieron que dejar sus huertas. Y huyeron a cuevas y cavernas donde tal vez se sentían más seguros, lejos de su heredad, lejos de su tierra. Mis amados, hay mucha gente que durante mucho tiempo se ha encontrado en una cueva. Y yo creo que estoy hablando con algunas de esas personas. Durante mucho tiempo has estado en la cueva. Durante mucho tiempo has estado atemorizada o atemorizado. Has estado derrotado. Has estado ahí inmóvil. Has estado ahí quieto, atemorizado, aterrorizado. Pero hoy vengo de parte de Dios a través de su palabra a decirte: es tiempo de que salgas de la cueva. Es tiempo de que salgas de la caverna. Es tiempo de que te levantes y determines creer en Dios, que Él tiene el poder para librarte de la crisis, del problema, del momento difícil que estás viviendo. Eso es lo que el enemigo, el espíritu de Madián, busca: que huyas, encerrarte, atemorizarte. ¿Sabes que el pecado también nos lleva a huir? Cuando usted y yo pecamos, el pecado nos lleva a huir. Dice la palabra del Señor que Adán y Eva pecaron. Y cuando pecaron, entonces esa culpabilidad que vino sobre ellos los llevó a esconderse entre los arbustos, a esconderse de Dios. El pecado nos lleva a escondernos en cuevas y cavernas. El pecado nos lleva a huir. El pecado nos lleva a salir corriendo. ¿Cuántos hombres y mujeres por causa del pecado han salido corriendo y han dejado sus familias? ¿Cuántos hombres por causa del pecado, por causa de la infidelidad, han salido corriendo y han dejado a sus hijos, han dejado a su esposa, han dejado su casa? ¿Cuántos jóvenes por causa del vicio han dejado su estudio? Han dejado, amados hermanos, a sus padres, a sus hermanos, y han salido corriendo por causa del pecado. Es tiempo, mis amados, que usted y yo entendamos que necesitamos enfrentar las circunstancias. Necesitamos ser valientes y esforzados. El espíritu de Madián nos lleva a abandonar lo que más amamos. El espíritu de Madián te lleva a que te aísles. Por eso la gente que peca, por eso la gente que comete pecado, que comete alguna falta, entonces se aísla, se sale de la iglesia, se deja de hablar con los hermanos, está totalmente aislado por causa del pecado que mora en él.
por causa de ese sentimiento de culpabilidad que el mismo enemigo pone en sus corazones. Una cuarta cosa que veo, mis amados, recuerde, hemos visto tres cosas, es un espíritu oportunista. El espíritu de Madián es un espíritu que infunde temor. El espíritu de Madián es un espíritu que nos lleva a huir. Y ahora la número 4, el espíritu de Madián es un espíritu destructor. Yo hablé del significado de Madián, que significa pleito o contienda. Pero también un significado claro y preciso es destrucción. El espíritu de Madián, mira lo que dice en el versículo 3. Y pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es un espíritu que trae destrucción. El espíritu de Madián quiere destruir tu vida, quiere destruir tu casa, quiere destruir tu familia, quiere destruir tus finanzas, quiere destruir tu vida espiritual. Pero es tiempo de que tú te levantes a enfrentar todo aquello que quiere traer destrucción sobre tu vida. Él sabe el momento preciso para atacar y traer destrucción. Mira que dice la palabra, algo que me impacta. En el versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, escúchame esto, el espíritu o los madianitas llegaban justo en el momento de la cosecha. Ellos conocían el momento indicado para llegar y hurtar, para llegar y robar y destruir todo lo que el pueblo de Israel había conseguido con esfuerzo y trabajo. Yo no sé si a alguien le está hablando la palabra en esta noche, pero yo siento de parte de Dios que Él está trayendo libertad a muchos corazones a través de esta palabra. Justo en el momento de la cosecha llegaban ellos. Luego del trabajo, luego del esfuerzo, cuando se iba ya a cosechar el fruto del trabajo, entonces llegaba Madián y tomaban la cosecha, tomaban los frutos, mis amados, y entonces el pueblo de Israel quedaba sin nada. Esto me habla de algo que también lo menciona la palabra en el libro de Ageo capítulo 1 versículo 6. Dice la palabra del Señor: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este mismo texto que lo encontramos ahí, mis amados, en el libro de Ageo capítulo 1 versículo 6, es la misma condición que está viviendo el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. En el tiempo de la esclavitud de los madianitas. Trabajaban, pero no se veía el fruto de su trabajo. Y yo sé que hay hombres y mujeres ahí al otro lado de la pantalla que tal vez intentan trabajar, que tal vez intentan conseguir las cosas, pero hasta el momento sus esfuerzos han sido frustrados. Yo siento que hay gente al otro lado de la pantalla que han estado a punto de conseguir su casa y hasta el momento sus intentos han sido fracasados, han sido frustrados. Gente, hombres y mujeres que han tratado de salir de las deudas, pero se encuentran más endeudados que antes. Hombres y mujeres que han tratado de conseguir sus cosas, pero cada vez que hacen el esfuerzo, entonces nada pueden lograr. El espíritu de Madián está obrando en tu casa, está obrando en tu vida, está obrando en tus finanzas para traer destrucción. Yo sé que hay algunos allí que entre más trabajan, menos plata. Yo sé que hay algunos allí que han tenido que cohibirse de cosas, que han tenido que abstenerse de diferentes cosas que ellos quieren a causa de la escasez que hay.
Escúchame algo, porque una cosa, un principio que alimenta el espíritu de Madián es nuestra infidelidad con nuestros diezmos y ofrendas. Ese principio alimenta el espíritu de Madián. Porque si algo guarda nuestras finanzas, son nuestros diezmos y ofrendas. Dice la palabra del Señor que Él reprenderá al devorador cuando usted y yo diezmamos y ofrendamos, cuando usted y yo somos fieles con nuestras finanzas. Entonces el espíritu de Madián es un espíritu destructor. No solamente destruían el fruto de la tierra, dice la palabra del Señor que se llevaban, mis amados, las ovejas. Y en aquel tiempo las ovejas era un ingreso económico tremendo para los que se encargaban del pastoreo de ellas. Se llevaban, mis amados, en el capítulo 4 dice que se llevaban los bueyes. Si se llevaban los bueyes, entonces no tenían herramientas para trillar el trigo, para poder recoger las cosechas. Se llevaban los asnos, los dejaban sin el instrumento de carga. Se les llevaban la maquinaria. Se les llevaban, mis amados, los camiones, las volquetas. No tenían con qué transportar. Los dejaban no solamente sin el fruto, sino también los dejaban sin herramientas. Y el enemigo eso es lo que quiere hacer con nosotros. Él no solamente quiere destruir tus finanzas, sino que también quiere inhabilitarte para que puedas conseguir las cosas. Ese es el espíritu de Madián. Dice la palabra en el versículo número 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Las langostas son representadas en la Biblia, en la palabra, como una plaga destructora, como una plaga que viene a los cultivos y destruye. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, destruirte. Destruir tus finanzas, destruir tu casa, tu familia. Yo no sé cuántos me siguen acá. Yo no sé cuántos están conectaditos ahí conmigo. Una quinta cosa que encuentro, mis amados, es que el espíritu de Madián es un espíritu que trae ruina. Dice el versículo número 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Cada año los israelitas empobrecían más y más. Morían de hambre. Estaban arruinados por causa de sus enemigos. Y si algo el enemigo quiere es arruinarnos a nosotros. Es traer ruina sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y escúchame esto, yo no sé quién recibe esta palabra. Tú no naciste para ser arruinado. Tú no naciste para vivir en ruinas. Tú naciste para tomar herencia y posesión de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé si alguien lo recibe. Y hoy nos levantamos en contra de todo espíritu de ruina, en contra de todo espíritu de escasez, en contra de todo espíritu de Madián. Hoy nos levantamos y declaramos libertad sobre nuestras vidas. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Y mira lo que dice, el espíritu de Madián tiene una misión y esa misión es arruinarte. Arruinar tu familia, arruinar tu casa, arruinar tus negocios. Yo sé que gente está aquí conectada que ha intentado una y otra vez un negocio, un sueño de hacer empresa. Yo que sé, ha intentado una y otra vez tratar de ser independiente y hasta el momento su sueño ha sido frustrado. Hasta el momento no has podido lograrlo. El espíritu de Madián está orando ahí. Pero yo hoy declaro libertad financiera. Yo hoy declaro libertad sobre tu negocio, sobre tu empresa, en el nombre de Jesús. Mira lo que sigue diciendo. Él quiere arruinar tu economía.
Él quiere arruinar tu comunión con Dios. Él quiere arruinar tu ministerio. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el papel del enemigo. Pero yo creo que hay hombres y mujeres que se van a levantar hoy para creer en Dios. Escúchame algo, y con esto quiero concluir. Hay algo especial acá que usted y yo debemos entender. Los madianitas tenían tal autoridad. Los madianitas podían hacer y deshacer con el pueblo de Israel porque ellos se encontraban alejados de la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos encontramos lejos de Dios, el enemigo hace y deshace con nosotros. Es tiempo de que volvamos a Dios. Es tiempo de que busques al Señor. Es tiempo, mis amados, de que te humilles delante de Él, de que le busques. Estás aburrido con tu vida. Estás tal vez cansado de trabajar y no ver el fruto de tu trabajo. Estás cansado tal vez de intentar uno y otro negocio y no has podido hasta el día de hoy. Estás cansado, mi amado, de levantarte y de que el enemigo vuelva y te haga caer, te haga tropezar. Es tiempo de que vuelvas a Dios. Dice la palabra en el versículo 6, algo que es clave para nosotros. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y esto lo veremos en una próxima oportunidad. Tal vez el próximo jueves o este domingo lo veremos. Porque una vez el pueblo de Israel claman a Dios, entonces Dios empieza a transformarlo todo. Entonces Dios empieza a traer respuestas. Entonces Dios levanta a un libertador. Así que, mis amados, es tiempo de volver a Dios. Deja el temor de lado. Deja el miedo de lado. No permitas que haya oportunidad en nuestras vidas para que el enemigo entre. No permitas que hayan puertas en nuestra vida abiertas, en nuestro corazón. Deja de huir. Es tiempo de que determines enfrentar la crisis, el problema. Es tiempo, mis amados, de que dejes de vivir en ruinas y que te levantes a edificar una vida con Cristo Jesús. Yo quiero orar por ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de los que se conectan. El espíritu de Madián sigue vigente y depende de cada uno de nosotros si le damos cabida a nuestro corazón o por el contrario nos paramos firmes en Dios y determinamos echarlo fuera de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestra empresa, de nuestro negocio. Yo quiero, mis amados, hacer algo especial, algo simbólico. Yo quiero que usted y yo podamos tomar nuestro diezmo y ofrenda. Y que podamos hoy sellar esta palabra con ese diezmo y esa ofrenda allí en sus manitos. Esta palabra es una palabra tremenda y poderosa. Y yo quiero que aquí, yo ahorita haré el ejercicio también. Ahí tenemos un lugar donde estamos depositando también nuestras ofrendas, nuestros diezmos muy juiciosamente. Y yo quiero que sellemos esta palabra en el nombre de Jesús. Yo quiero que hoy la recibes, que hoy tomes posesión de esta palabra. Que hoy la tomes para tu vida. Esta palabra no es para otro. No pienses en el vecino, no pienses en tu esposo. No, esta palabra es para ti. Así que hoy la vamos a sellar con tu ofrenda, con tu diezmo. Porque Él ha prometido que reprenderá al devorador si usted y yo somos fieles con las finanzas. Así que allí con tu diezmo, con tu ofrenda en tu mano, vamos a orar al Señor. Y mientras tú oras a Dios, yo voy a clamar a favor de tu vida. Yo voy a reprender todo espíritu de temor. Yo voy a reprender todo espíritu de ruina, todo espíritu destructor que haya sobre tu casa, sobre tu familia. Así que allí, simbólicamente, con tu ofrenda, con tu diezmo, quiero que cierres tus ojos y que podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy entendemos, Dios, que el espíritu de los madianitas sigue vigente en nuestros días. Y que este espíritu muchas veces ha estado afectando nuestras vidas. Ha estado afectando nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía, nuestras finanzas.
Padre, pero hoy determinamos levantarnos, Señor, confiados y seguros de que tú estás con nosotros, de que tú defiendes nuestra causa. Hoy determinamos levantarnos a creer en ti, Señor. Padre, yo hoy en el nombre de Cristo Jesús echo fuera, Dios de la gloria, todo espíritu de temor. El enemigo ha querido infundir temor en tus hijos, temor a la enfermedad, temor a la crisis. Oh Rey de gloria, pero yo hoy declaro que todo espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. Yo hoy ato y reprendo todo aquello que el enemigo ha planeado para hacernos huir. Todo aquello que quiere que nosotros huyamos aterrorizados, atemorizados. Yo ato y reprendo todo espíritu destructor. Ato y reprendo todo espíritu de ruina, de escasez. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, si hemos abierto alguna puerta, hoy te pedimos que la cierres. Si hemos abierto, Dios de la gloria, alguna puerta, Señor, para que el enemigo entre, hoy te pedimos que tomes el control de esa situación. En el nombre de Jesús, hoy lo creemos, Señor, hoy lo declaramos sobre nuestra vida. Hoy declaramos libertad sobre nuestras finanzas, papá. Hoy declaramos, Rey de gloria, amado Jesús, que de ahora en adelante, Señor, dependeremos de ti. Hoy, Dios mío, Padre, tomamos la decisión que el pueblo de Israel tomó, Señor, luego que se vieron atribulados, luego que se vieron, Dios mío, derrotados. Dice que el pueblo de Israel clamó a ti porque ellos entendían que tú eras la única salida para su problema, para su circunstancia. Padre, hoy a través de nuestro diezmo, a través de nuestra ofrenda, sellamos esta palabra y declaramos que el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Hoy sellamos esta palabra y la recibimos, Dios, y declaramos milagros sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Declaramos libertad en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por esta noche. Bendigo a cada persona a la distancia. Cada necesidad que ellos tienen, cada petición, Dios, tú tomas el control en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por estar con nosotros conectados. Gracias por estar ahí dispuestos a esa comunión con nosotros. Gracias por su fidelidad. Gracias por haber estado disfrutando de este espacio, de este tiempo con nosotros. Puedes compartir este enlace para que otros sean bendecidos. El día de mañana, viernes, nos conectaremos con nuestro tiempo devocional. Gracias a cada uno de ustedes por esa fidelidad y por ese esfuerzo, por mantenerse conectados con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y es tiempo de perseverar, es tiempo de levantarnos, de dejar de huir, de salir de la cueva y de enfrentar, mis amados, los retos de la vida con la fe, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.